básico para todo cristiano conocer lo que es el Sermón del Monte. Por eso me atreví a hacer unas pequeñas imágenes, se las voy a ir dejando ahí para que quieran anotar, porque es muchísimo. Hoy vamos a ver la introducción de lo que es el Sermón del Monte y por qué, de algunas cosas que marcan la escritura. Son 2 capítulos en Mateo, que es capítulos 5, 6 y 7, no son 3. Son 3 capítulos en Mateo, donde vamos a hablar del Sermón del Monte y es la enseñanza de Jesús para nuestra vida. Así que, ¿qué pasa si oramos a Dios que nos ayude en este día? ¿Le parece bien? ¿Quiero orar? ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar. A ver, que mi esposa nos ponga las manos del Señor, porque aquí ando ocupado. Sí. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, porque nos permites estar en tu casa, Señor. En tus manos dejamos este tiempo que vamos a estar delante de tu presencia, Señor, aprendiendo, Padre. Usa la vida, Señor, del pastor, que seas tú, Señor, a través de él, hablando, Señor, y enseñándonos. Tú eres nuestro maestro por excelencia, Señor. Pedimos que nos des entendimiento en este tiempo, Señor, que vamos a estar aquí, que nuestro corazón pueda recibir tu palabra, Señor, que podamos guardarla, Señor, que podamos no solamente escucharla, sino también hacerla, Padre, que podamos ponerla en práctica después, Señor. Gracias, Padre. Toma el control de este tiempo, Señor. Amén. Amén. Bueno, ¿cuántos evangelios hay? 4. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Muy bien. Los evangelios en el Nuevo Testamento narran la vida y ministerio de Jesús. También pues narran en cierta manera cómo se empieza a establecer un principio que la iglesia a través de los siglos pues ha llevado. En cierto momento se distorsiona, se pierde, pero pues el principio está de que Dios Jesús mejor dicho, iba a establecer su iglesia. Y todo cristiano tiene que conocer por los fundamentos de una vida que agrada a Dios. ¿Cuántos son cristianos? Amén. Estoy muy emocionados, pero bueno. Bueno, nos vamos a divertir un poquito con la enseñanza. Quiero hacerlas un poco dinámicas para que no se me duerman, porque ya veo que no están cabeceando. Bueno, los evangelios cada uno tiene el propósito de mostrarnos a Jesús y sus enseñanzas. De hecho, yo mencionaba otro domingo mencionaba que hay 3 cosas que los 4 evangelios narran, que es la alimentación de los 5,000, están los 4 evangelios, detalles en uno, detalles en otro, pero están ahí. Está lo que es la crucifixión, detalles en uno, detalles en otro, y está lo que es la resurrección. Eso lo encuentras en los evangelios. ¿Sí? Luego viene la entrada triunfal, vienen ciertas cosas en la semana de la pasión que acabamos de pasar, y pues como ya se acabó la pasión, ¿verdad? Porque la Semana Santa y la semana de la pasión, y todos fueron a mojarse, echarse agüita, otros a llevar sus palmitas, y otros yo con respeto, y otros fueron a Chapultepec, ¿verdad? Yo también fui a Chapultepec, no se preocupen, yo también tuve tiempo de ir a Chapultepec con mis hijos. Y bueno, las enseñanzas de Jesús hasta hoy en día tienen un peso específico para nosotros, para todo ser humano y principalmente para la iglesia. Y esas no cambian hasta la eternidad, y por la eternidad las enseñanzas de Jesús nos van a ayudar a vivir como Dios desea y en ese sentido, en el buen sentido, quiere que vivamos. Vamos a ver un poquito del Sermón del Monte. Vamos a ya como vamos a tratar de entenderlo, pero sobre todo vamos a tratar de vivir el Sermón del Monte. Porque una cosa es, bueno, ya lo escuché, otra cosa es vivirlo. Porque mucha gente no vive el Sermón del Monte. Lo conoce, pero no lo vive. Y entonces, para conocer un poquito del Sermón del Monte, primero vamos a ver quién escribió el Evangelio donde está el Sermón del Monte. De hecho, el Sermón del Monte está en Mateo, pero hay una parte en el Evangelio de Lucas, que vamos a tocar un poquito,
donde se menciona también lo que es el Sermón del Monte. Pero Mateo se caracteriza por escribir los discursos más largos de Jesús. Usted no va a encontrar discursos largos en Marcos. De hecho, no va a encontrar ningún discurso largo en Marcos. Siempre va a ver que Jesús fue y hizo, Jesús fue y hizo, Jesús hizo esto, Jesús sanó a tal, Jesús echó fuera un demonio. Así vamos a ver Jesús en Marcos. En Lucas se detalla ciertas cosas médicas, porque era médico, sobre las condiciones de cómo se encontraban ciertas personas. Y Mateo, pues narra muchas cosas del Antiguo Testamento que se cumplen en el Antiguo Testamento, que se cumplen en el Nuevo Testamento en la vida de Jesús. Así que Mateo es uno de los 12 discípulos o de los apóstoles que llamó Jesús. Era un publicano, era un recaudador de impuestos. Ese era su oficio. Y según Mateo, capítulo 9, en el versículo 9, viene ahí lo que es el llamamiento de Mateo. ¿Sí? Entonces, Mateo 9, versículo 9 dice: pasando Jesús allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces ahí vemos el llamado de Mateo. Digo, porque muchos esperan que el llamado que Dios te hace baje una nube aquí, un ángel con un ángel que te diga: oh, tú bendito entre las mujeres, o tú eres la escogida. No, Jesús no se complicaba la vida. Jesús vio un hombre, le dijo: lo voy a llamar, lo llama, y no sé qué tenía Jesús, que yo creo que hoy en día todos podemos decir lo mismo. No sé qué tiene Jesús que yo lo voy siguiendo. Y yo lo sigo. ¿Cuántos siguen a Jesús? Amén. ¿Antes por el valle de sombra de muerte? Pero lo sigues, ¿verdad? Porque tú estás. Digo, es que hay veces que cuando llegamos al valle de sombra de muerte, como que, ay, ya no me gusta eso. Mateo sabía lo que se iba a enfrentar, porque Mateo era un publicano, cobraba impuestos a su propio pueblo. Entonces, el pueblo no lo veía con buenos ojos. Aún así, él decidió seguirlo. En el versículo 10 en donde estamos, en Mateo 9, dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y me llama mucho la atención esto, porque habla de una acción inmediata de aquel hombre, aquella mujer, que tiene un encuentro con Jesús, acepta el mensaje y decide seguir a Jesús. ¿Cuál fue el mensaje? Tener a Jesús ¿en dónde? Y en la casa. Porque hay muchos cristianos que son cristianos del domingo, pero en casa son hijos de aquel que no te cuento quién es. Pero aquí Jesús, aquí Mateo narra que después de esto lo llevó a su casa, y muchos publicanos, mucha gente que trabajaba, tenía el oficio que tenía Mateo, estuvieron ahí escuchando a Jesús, y muchos pecadores fueron a esa casa junto con sus discípulos. En Marcos 2, 15, se menciona que era la casa de Mateo, donde estaba. No era cualquier casa, era la casa de Mateo. En Marcos 2, versículo 15, bueno, desde empieza, habla del llamamiento de Leví. Aquí hay algo interesante. ¿Por qué Mateo dice el llamamiento de Mateo y en Marcos lo pone como el llamamiento de Leví? Bueno, es que tenía dos nombres. Por eso dice el llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos. Le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, o sea, en la casa de Mateo o de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. También en Lucas vas a encontrar un pasaje de este asunto del llamamiento de Mateo, en Lucas 5:29. Entonces es importante, para mí fue importante señalar que Mateo tuviera esta actividad o esta acción de tener un encuentro con Jesús y llevarlo a su casa, convivir con él.
Y Jesús quiere convivir con nosotros. Le encanta a Jesús convivir con aquellos que han creído y que lo están siguiendo. Entonces a veces nos olvida que bueno, soy cristiano aquí, pero también soy cristiano en el hogar. Entonces es importante esto de que Mateo, después de ese encuentro con Jesús, lo llevó a su casa y él recibió las enseñanzas que recibieron todos los demás. Y podemos ver que tenía dos nombres, Mateo y Levi. ¿Sí? Es el mismo. Por si alguna persona llega a preguntar, pues hoy en la tarde llegaron unos comensales, unos clientes, y los vi muy trajeados, muy bonitos. Dije, estoy viendo una fiesta el jueves, 15 años, y no, eran testigos. Y no hablamos de cosas así porque no quisimos echarle a perder su comida, porque se iban a arrepentir de todos sus pecados que Dios pero no quisimos competir en ese asunto. Pero si alguien te pregunta, ¿por qué habla? ¿Quién es Mateo? ¿Quién es Leví? Es el mismo. Es el mismo. Solamente que Marcos lo marca con un nombre y Mateo lo pone con el nombre que tenemos en el Evangelio. Bueno, Mateo, siendo el judío, fue quien escribió este Evangelio. Él menciona varias profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en la vida de Jesús. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido. Usted recuerda que Moisés dice, Dios les va a levantar un profeta en un tiempo y se cumple en el tiempo de Jesús. Usted recuerda Isaías 53 que se habla de la pasión, de la crucifixión de Jesús en cierta manera. Muchos de los salmos, mencionas algunos salmos que tienen un mensaje profético que se cumple en la cruz. Pues el Salmo 22 tiene un mensaje que se cumple en la cruz. Entonces, cuando usted lea la Biblia y note algunas cosas que se están cumpliendo, que ya lo vieron los evangelios, es una profecía que se está cumpliendo. Ahora, Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido y él inicia, como todo buen judío, con la genealogía de Jesús. Mateo 1 habla de la genealogía de Jesucristo. Comienza diciendo el versículo 1 de Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, y viene toda la lista, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, y usted la puede leer hasta llegar a que encontramos que Jesús es de la descendencia de David. Y eso me llamó la atención, porque usted recuerda Domingo de Ramos, la entrada triunfal, la gente clamaba y decía, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene bendito el Hijo de David. Para Mateo era bien importante marcar la línea genealógica de Jesús. Digo, Lucas marca otra línea y él la lleva hasta Adán, y Juan la marca muy breve, muy chiquita. Jesús es Dios. Tan se acabó el asunto. ¿Sí? ¿Por qué hablo de esto? Porque para entender el mensaje que nos enseña Mateo es importante conocer quién escribió el mensaje. Hay una línea que, como siempre he dicho, cuando hablo de líneas o de posturas, yo la respeto. Hay una línea que dice que Mateo es el primer evangelio que se escribió. Nosotros hemos enseñado que no es así, que fue el segundo evangelio. El primero que se escribe es Marcos. Y Mateo toma mucho del mensaje de Marcos para escribir, pero también escribe sus propias vivencias con Jesús. Lo que él escuchó personalmente de Jesús. Y el mensaje de Mateo tiene que ver con el tipo de vida que Jesús o que Dios espera que vivamos nosotros los que le seguimos. Así que, dicho esto como pequeña, breve y no espero muy complicada introducción, vamos al Sermón del Monte. El Sermón del Monte lo vas a encontrar en Mateo capítulo 5. Son preguntas de examen. No voy a hacer examen. Es para que sepa dónde está.
Mateo 5, versículo 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Dice el versículo 2, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, vamos a dejarlo hasta ahí. El sermón del monte también es conocido como el discurso inaugural del reino. ¿Cuántos saben que pertenecemos a un reino celestial? Aquí en México, nuestra nación, y como en otros países, hay ciertas reglas, ciertas leyes, principios que como ciudadanos debemos de hacer, ¿no? Honrar la bandera, respetar nuestros símbolos patrios, respetar nuestras autoridades, también tenemos cierta libertad de expresión. Entonces, el mensaje de Jesús, que se conoce como el discurso inaugural del reino, tiene que ver con el estilo de cómo un súbdito de este reino, del que va a hablar Jesús, tiene que vivir. Si tú eres hijo de Dios, tienes o debes de conocer cómo tienes que vivir en la tierra, en este caso donde Dios ha puesto. También es conocido como el manifiesto del rey, porque está hablando Jesús, que es el rey de reyes. También se le conoce como la carta magna del reino. Y esta abarca capítulos 5, 6 y 7. Ahora vamos a Lucas capítulo 6 rápidamente. Lucas capítulo número 6. Versículo solamente el 20. Solamente el 20. Tú vas a encontrar esto mismo que está en Mateo, vas a encontrar resumido en Lucas 6 del 20 hasta el 49. Es el sermón del monte resumido. Es más corto, más breve. Dice el versículo 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, y comienza lo que son las bienaventuranzas, que ahorita no las vamos a ver completas, pero vamos a ver unas cosas, si nos permite el tiempo. Entonces podemos ver dos cosas, tanto en Mateo como en Lucas. Que el versículo 20 dice, abriendo su boca les hablaba a sus... ¿Cuántos son discípulos? ¿Sí? ¿Convencidos? ¿Seguros? Porque también lo enseña en Mateo. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. El mensaje del sermón del monte, aunque no va dirigido a las multitudes, si hay multitud, si hay gente, pero es un mensaje específicamente que se dirige hacia los discípulos. Mucha gente, de hecho tú ves Mateo, tú lo puedes ver después, pero te lo voy a leer en Mateo 4, versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bueno, vamos a ver si se ve. Ahí no se ve. Vamos a cambiarle aquí. ¿Dónde está? Aquí está. No se alcanza a ver mucho, ¿eh? Pero bueno, déjenme guiarlos un poquito. Vamos a pasar por acá. El puntito rojo es Capernaum. Dice que los siguieron de varias partes, de Galilea, ¿de dónde más? ¿De dónde? Voy al capítulo 4, versículo 23, antes del versículo, antes de iniciar el capítulo 5, habla de varios lugares. Aquí está Capernaum. ¿De dónde? Pues dice Jerusalén, Judea, Jordán, Siria. Ok. Entonces, de toda esta zona de que pues aquí está Betania, aquí está Gadara,
Betsaida, Capernaum, acá está Samaria. O sea, todas estas cosas más o menos de por donde Jesús estuvo. Hay otros mapas que después vamos a enseñarles. Bueno, aquí está Capernaum. Se cree que por esta zona de Capernaum es donde llegamos al Sermón del Monte. Una zona montañosa de Capernaum es donde inicia el Sermón del Monte. Bueno, vamos a ver. Se cree que después de que Jesús escogiera a sus 12 discípulos, los llevó a un lugar tranquilo en una de las colinas cercanas a Capernaum. La palabra monte que vemos, subió al monte, se refiere a una región montañosa del norte de Galilea. ¿Se pueden ver Galilea? El puntito luego para arribita, una zona montañosa. Ahí fue donde en un pequeño monte o en un monte sube Jesús y comienza a abrir su boca y dar enseñanzas a sus discípulos. Como ya mencioné, me llama la atención porque a veces pensamos que en general va dirigido a sus discípulos el discurso que Jesús dio. Una multitud lo seguía. El Sermón del Monte no lleva el mensaje de salvación, no lleva el plan de redención. El famoso libro sin palabras, Dios es el creador, el hombre es pecador, Jesús murió por ti, tú lo aceptas, eres nueva criatura y viene el crecimiento que a través de la iglesia. El Sermón del Monte no habla de eso. El Sermón del Monte no habla de la cruz. No habla de eso. Habla de un estilo que todos los que ya lo seguimos debemos conocer y debemos de vivir, porque esto es lo que hace un discípulo. El Sermón del Monte son principios éticos de conducta, de cómo nos conducimos aquí en la tierra o cómo debemos de conducirnos aquí en la tierra. Es para todos aquellos que han renunciado a su vida de pecado e inician una nueva vida guiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Ese es el mensaje del Sermón del Monte. Así que si tú eres un discípulo, vas a conocer cómo quiere Dios que camines. Las normas establecidas en el Sermón del Monte fueron delineadas y para guiar a los creyentes en su viaje hacia el cielo. Recuerda que Jesús, orando por sus discípulos y por todos nosotros, porque en un momento de la oración de Jesús, en Juan 17 dice, y no solamente por estos, por los 12, sino por todos aquellos por los cuales van a creer el mensaje. Entre ellos estamos tú y yo. O sea, tú llegamos a ser cristianos porque llegamos con la capa caída, con una pata rota, con un pie roto, con una mano chueca, con un ojo perdido, con un corazón despedazado. Llegamos a Cristo. A saber cómo tenemos que vivir. Esa es la labor de todos y cada uno de nosotros. Así que un día vamos a llegar al cielo. ¿Cuándo vamos a llegar al cielo? Oh, se nos oye bien emocionados. Vamos a llegar al cielo. Amén, aleluya. Imagínense con esa actitud. Por favor, quédense en su casa. Ok. Temas principales del Sermón del Monte. Déjenme corregir aquí porque no se alcanza a ver bien. Ahorita con calma lo corregimos. No se preocupe, que más no tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Hermana Marisela, tenemos tiempo? Sí. Está, ¿verdad? Que nos espera en casa, ¿verdad? Oh. A ver si ya se ve. Bueno, ahí se ve mi imagen favorita, que es las carreras de autos. Ok, ahí están. Temas principales del Sermón del Monte. La característica de los súbditos del reino de Dios, o sea, cómo tienes que vivir. Las leyes morales del reino.
Obviamente hay observaciones religiosas. ¿Qué tenemos, qué no tenemos que hacer? Los bienes, no pude escribir todo, pero los bienes y algo de bienes materiales y la consagración de nuestras vidas. Y la cita, las relaciones con el prójimo, y eso es donde a muchos ya como que... Y las instrucciones referentes a la entrada al reino. Ahí se lo voy a dejar un ratito. Si tú ves Mateo 4, versículo 17, Jesús da su primer predicación. Y el primer mensaje que Jesús predicó fue el del arrepentimiento. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, aunque había una multitud, como vemos en Mateo, no todos quisieron vivir como enseñarle. De hecho, ¿por qué es importante volver a estos principios básicos? Porque hoy en día la iglesia evangélica está, pero, por no sé qué decir, por la calle de la amargura. Pensamos que solamente venía una congregación más que suficiente y no viven los principios del reino porque no los conocen. Puede ser que es responsabilidad del pastor de no enseñar estas cosas, pero es responsabilidad del propio cristiano buscar cómo vivir una vida que agrade a Dios. Entonces, el primer llamado de Jesús es el arrepentimiento. Yo me imagino que mucha gente que tú y yo lo leímos, que mucha gente que lo estaba siguiendo se hacía la misma pregunta: ¿y qué necesito para ser parte del reino? ¿Qué necesito para entrar al reino de Dios? Miren, por las obras no vamos a entrar. Porque hay mucha gente que me decía, una persona decía, oiga, y como lo mencioné yo el domingo, oiga, pues yo quiero como de mi corazón traer flores, yo creo que aquí no ponen, usted conoce un lugar donde pongan, pues no, que ya no se practica eso de poner las flores. Y a veces mucha gente dice, voy a hacer esta buena obra para ver si me gano el cielo. Para ver si me gano un poquito del cielo. Y la verdad es que la justicia de Dios quita la esperanza de la salvación por obras. Es la justicia de Dios la que quita toda esperanza de que tú y yo por las obras lleguemos al cielo. ¿Usted recuerda aquel joven rico? Un joven que va a Jesús caminando con sus 12 discípulos y llega un joven y dice la escritura que llega y se postra, o sea, se hinca delante y le dice, maestro, bueno, ¿qué necesito para entrar al cielo? Jesús le dijo, ¿sabes los mandamientos? Sí, lo sé. No matar, no robar, honra a tu padre y a tu madre. Ustedes saben eso. Me parece que es en Lucas que dice, Jesús lo vio y lo amó. Le dijo, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sigue. ¿Y qué hizo este joven? Se fue triste. No quiso ser un súbdito. No quiso tomar los principios morales, éticos del reino de Dios. ¿Usted recuerda a Abraham? Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Y te voy a bendecir y haré una nación grande y etc, etc, etc. Y sabemos la historia. Abraham se fue. ¿Qué nos quiere enseñar eso? Que tanto el joven rico y Abraham son opuestos. El joven rico quería ganarse el cielo, pero sin perder lo que es más amado. Y Abraham decidió seguir la promesa de Dios, aunque perdiera todo lo que era. Mucha gente hoy en día no quiere perder. Pero ¿sabes cuál es la condición de la vida eterna? Para ganar la vida eterna, tienes que perder tu vida aquí en la tierra. No estoy diciendo que te vayas y te des un tiro.
No, estoy diciendo que tienes que renunciar a ti por ganar a Cristo. Es la confianza lo que nos hace vivir el sermón del monte, la confianza en Dios, en sus promesas. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, tú eres y estás bajo el cuidado, la protección, el sustento de Dios, pero estás también bajo sus principios, bajo sus estatutos. Así que no sé si copiaron esto, si toman foto. Aún dentro de la iglesia mucha gente no quiere seguir a Jesús a su manera. No va a ser a mi manera. Pero vemos que eso no es posible. Bueno, no sé si voy a cambiar la imagen, si no te la ponemos por acá. Sermón del monte. Vamos para acá. Okay. Comienza el sermón del monte hablando de bienaventurados. La enseñanza es para que seamos bienaventurados y son 9 bienaventuranzas. En la imagen se marcan 8. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a explicar. Los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que anhelan o tienen sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores. Hasta ahí tenemos una bienaventuranza. Las últimas bienaventuranzas están resumidas en el versículo 10 y 11 de Mateo 5. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguió a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo escuchaba una enseñanza sobre un pequeño curso de adoración y me encantó algo que enseñaba el maestro que estaba escuchando, el hermano que estaba escuchando, y es que él habla de un canto, que no voy a decir quién lo canta, pero él dice, aquel, y de hecho está en la Biblia, aquel sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos, más o menos así canto. Y está en Judas, en el versículo 24 y 25, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria primera alegría, al único y sabio Dios, no es este, es Pedro, perdón, es Pedro, me equivoqué, claro, me equivoqué, es Pedro, ¿verdad que es Pedro? Pedro 1, sí, Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, se llama porque no me entraba bien el canto, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, dice en el canto, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, pero omite el hecho de que dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Como cristianos nos gusta saber que somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero como cristianos nos gustan las pruebas, nos gustan los sufrimientos, nos gusta pasar por ese valle de sombra de muerte, por la tormenta, por la tempestad. Y la Biblia dice, y es lo que enseña Mateo al final de las bienaventuranzas, palabras de Jesús, bienaventurados son cuando por mi causa, o sea, por causa del Evangelio, nos persigan. ¿Vamos a entrar al reino? Sí. Vamos a entrar al reino. Pero también vamos a pasar diferentes pruebas. Entonces el sermón del monte comienza con 9 bienaventuranzas. Y bienaventuranzas significa algo que me gustó muchísimo. ¿Qué es bienaventurado? Significa que el discípulo posee dentro de él un gozo celestial, que las circunstancias externas
no la fe. Eso es ser bienaventurado. Hay dos palabras para bienaventurado. Macarios, una condición interna, que eres feliz por lo que ya tienes. Los cristianos no debemos de buscar en el exterior la felicidad, aunque hay cosas que nos alegran, ¿verdad? Como ir a Chapultepec, ¿verdad? Sí, o sea, a los niños les gusta Chapultepec, ¿sí o no? Porque a veces no tienen la facilidad de salir. ¿Qué otra cosa le alegra, hermana? Yo creo que ahorita me alegra que ya echamos la losa. Ah, o sea, hay cosas. Ya se cumplió. Se cumplió, ¿verdad? Vamos al chicharrón verde, ¿verdad? Ya se acabó. Oh. ¿Qué le alegra, hermana Maicena? Me alegra ahorita que ya empieza a llover y ya empieza a refrescarse la tierra. Gracias a Dios. ¿Qué le alegra, hermana Mariela? Mi papá. Ah, qué bueno, qué bendición. O sea, hay cosas externas que nos alegran, pero no es la base de una vida cristiana, una vida bienaventurada. Porque la bienaventuranza es una condición interna, es algo que dentro de nosotros ya está. Y si está Cristo en nosotros, debemos ser las personas más felices del mundo. Pero se denota. Soy cristiano, amigo. Debe de notar. Esta es una palabra, otra es es que no sé el griego. Eulogemenos. Esa mero. Eulogemenos. Denota felicidad que nos viene de afuera. O sea, ya es algo que ya lo tengo y que me hace feliz, como en una losa, va a venir familia, está lloviendo, pues los que tienen novio, pues con la novia, los que tienen o sea, son felices, ¿no? Pero no debe ser una condición general. Debe de ser algo que nace de lo que tenemos dentro. El sermón del monte significa el bienaventurado, una dicha que no es afectada por las circunstancias cambiantes de la vida. ¿Tiene dicha, hermana Lori? Sí. ¿Tiene dicha, Dani? ¿Estás feliz? Sí. Rogelio, ¿tú eres feliz? Sí. Esto es lo que Jesús está diciendo. Tú y yo debemos ser dichosos. Es que hay una tormenta. Dichoso porque estás en la tormenta, porque sabes que está en la tormenta contigo. Sí, es cierto que nos podemos. Ay, ¿qué está pasando? Sí, es cierto. Pero las bienaventuranzas o las enseñanzas de Jesús nos ayudan a vivir con alegría, porque termina el versículo 12 de Mateo 5, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? ¿En dónde? Aquí no vamos a ver galardón, ¿verdad? Tu galardón, tu premio, tu recompensa está en el cielo. ¿Y quién te la va a dar? El mismo que te está diciendo bienaventurado. Amén. Así que, esta es la introducción del Sermón del Monte. 28 días empezamos ya a estudiar bien el Sermón del Monte. Yo quería tener este pequeño estudio, esta pequeña introducción para conocer qué es el Sermón del Monte. El mundo ofrece un tipo de felicidad, pero es pasajera. Una felicidad que no dura. Pero Dios nos da una felicidad completa, eterna y por los siglos de los siglos. Ahí denle gloria al Señor. Yo creo que vamos a terminar orando.